¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a Azules, historia del Real Oviedo década a década. Bueno, pues como saben, el equipo Carballón está a punto de cumplir los 100 años y en nuestro repaso particular ya afrontamos el quinto programa, la quinta emisión. Vamos esta vez con la década de los 70, época de cambios tremendos para España, época de muchísimos cambios también para el Real Oviedo. Hacemos este viaje en el tiempo, como siempre, de la mano de un erudito azul que no es otro que José Ángel Muñiz Mangas, al que agradecemos muchísimo su presencia y colaboración. José Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Decía yo, cambios en los 70 en España, cambios enormes porque, sí. bueno, pues muere Franco, llega la democracia y cambios tremendos también en el Real Oviedo porque se da la circunstancia de que va a jugar en 3 categorías. Sí, como comentábamos en el programa anterior, pues este año juega en 3 categorías, 3 temporadas en primera, 6 en segunda y desgraciadamente una en segunda B, que fue la primera de la historia que se juega en segunda B. También destacamos que presidentes veníamos de la década anterior con Rubio Sañudo, sí, que estuvo una temporada, luego vuelve Velasco, que Velasco aparece y desaparece. Ahí viene y va. 6 temporadas, dimite Velasco, que ya lo veremos más adelante, y queda media temporada su vicepresidente, que lo permitían los estatutos, Jaime Estrada. Hay varias críticas, que debe convocar elecciones y demás, y entonces convoca elecciones y se celebran las primeras elecciones democráticas de un club de fútbol y que gana Riesco Morán, que está temporada y media, y luego cede a Yagüe, que estaba de vicepresidente con él. Claro, o sea que bueno, ya tenemos en presidentes también hay todo. baile ahí. Bueno, entrenadores tenemos 10. Sí. 10 en las 10 temporadas, no son muchos, pero bueno. Y luego, pues como comentábamos la semana pasada, pues en cuanto a jugadores destacables, Marianín. Que venía con la 72-73, que fue todo un boom a quedar Pichichi. Enrique Galán, que quedó Pichichi de segunda, la temporada que se ascendió. Uría, también destacar que bueno, terminó fichando por el Madrid, ya lo veremos. Y Carrete también, que un lateral que estuvo a punto de ir al Barcelona y luego se fue. Por lo tanto, una temporada, digamos, una década decepcionante porque teníamos un pie en primera en la temporada, a final de la temporada 76-77, ya comentaremos, y la siguiente se desciende, o sea que una temporada decepcionante. Madre mía. Bueno, vamos a verlo en esta década. Vamos a arrancar por la temporada 70-71. ¿Qué nos encontramos en esa 70-71? Como digo, 70-71 tenemos a Rubio Sañudo de presidente hasta mayo de 1971. Sí. De entrenadores tenemos a Horacio Leiva, que solo estuvo las 3 primeras jornadas, fue cesado, no ganó ningún partido y entonces la directiva decidió cesarlo. Se ficha a un entrenador también que tenía cierto prestigio dentro del fútbol español, García de Andoín, que estuvo hasta la jornada 34, estaba en promoción y entonces Rubio Sañudo vuelve a dar un golpe de timón y decide poner las últimas 4 jornadas a Toni Cuervo, a ver si había remedio, pero bueno, se tuvo que jugar una promoción para salvar la categoría. Digamos que el fichaje es aquí... Pero este hombre era un poco de gatillo fácil. Sí. Bueno, pero la marcha del equipo tampoco era buena, pero bueno. El primero lo cesa con 3 partidos. 3 partidos, Horacio Leiva, sí, un entrenador asturiano que con 3 partidos ya lo cesan, ya había un run en pretemporada y entonces, claro. Aquí en fichajes destacamos a Del Cueto, un delantero que también viene del Sporting, Flores, un jugador veterano que venía del Granada, y en el mercado de invierno, como pasó alguna temporada anterior, como comentamos, pues se pide otra vez auxilio al Madrid y se trae a García Remón, portero, y a Chupi Olivares, que bueno, jugó muy poco, ¿no? Buen resultado, digamos, que dio fantástico García Remón, porque luego ya se fue de aquí incorporado a la primer plantilla y tuvo una larga trayectoria y brillante con el Madrid.
Que se casó en Covadonga, Sí, García Ramón. Sí, sí. Y que se casó en Covadonga. Y luego fue entrenador del Sporting. Y luego fue entrenador del Sporting, exactamente. Sí, con el Sporting en primera. Digo que la temporada fue una calamidad, pues se quedó 14 de 20 y solo se ganaron 38 partidos. Se tuvo que jugar una promoción para salvar la categoría, que fue para no bajar, digamos, a tercera. Sí. Fue una eliminatoria frente al Palencia y se ganaron los dos partidos. Bueno. Se ganó aquí 2-0 y se ganó en Palencia 1-2. El máximo goleador de aquella ya empezaba a destacar como goleador, fue Enrique Galán con 15 tantos. Y los 3 de la promoción los metió él. Sí. Aquí hay que destacar que en la jornada 12 hay un partido con bastante polémica. Se enfrenta al Racing de Ferrol aquí en Buenavista, al que gana 6-1, pero a raíz del cuarto gol pues hay un poco de trifulca entre los defensas del Racing de Ferrol y, bueno, de aquella del Club Ferrol, porque sabemos que los extranjerismos no estaban prohibidos en el fútbol, era el Club Ferrol, y el portero con Montes. Sí. Entonces, bueno, hay un poco de follón y resulta que aparece en el suelo el árbitro, el portero agrede a Montes. Y el portero expulsa, o sea, el árbitro expulsa al portero del Ferrol y en esto aparece en el suelo Pepiño, el defensa Pepiño, y se tiene que retirar con el tabique, que después resulta que tenía el tabique nasal roto. Casi nada. Y después de muchas investigaciones, pues el árbitro no se percibe, ni el linier ni nada, y entonces después el Racing de Ferrol lo denuncia y se abre una investigación, se llama a declarar a los jugadores, a Montes y a Uría, que estaban, y a los jugadores del Ferrol que estaban en el jaleo, al árbitro y demás. Sí. Primero se impone una sanción de 4 partidos a Uría. Rubio Sañudo, que era delegado federativo, dimite y amenaza con retirar al equipo. Bueno, no fue popular el tema había una parte de la afición que estaba de acuerdo, otra que no, pero bueno, después hubo una asamblea y por supuesto se decidió no retirar al equipo. Y después de abrir toda la investigación, el comité de competición sanciona con 6 encuentros a Uría y el Oviedo le tiene que pagar todos los gastos médicos a Pepiño. Y al árbitro le caen 3 o 4 meses de sanción y bueno, fue un partido muy accidentado. Muy accidentado y que Rubio Sañudo, pues como digo, a partir de que no le dejaron retirar el equipo, pierde confianza ante la afición y entonces en mayo del 71 cesa ya como presidente. Claro. Nos iríamos... Digamos que la Copa le toca, para terminar, le toca el Michelin, el de tercera división, y lo elimina, y después nos elimina el Atlético de Madrid. Aquí hay una cosa importante, surge en la afición, con la mala marcha del equipo y jugar el partido de promoción, pues surge la idea de un grupo de aficionados de formar las Peñas Azules. Sí. Y entonces se forman Peñas Azules y el primer partido de Peñas Azules que participa, digamos, como Peñas Azules y ya conformadas es en la promoción de Palencia. Ahí es donde empieza, digamos, la formación de Peñas Azules. Claro, de la afición ya más organizada. Que se asocia y demás. Sí, claro.
Claro. Y entonces, digamos que a partir de ahí está el nacimiento digamos, de la afición agrupada en Peñas para apoyo del equipo. Qué bonito. Bueno, nos vamos a las 71-72. Bueno, 71-72, después de, digamos que por fin, después de 7 años, desde el año 65 que no estábamos en primera, es una temporada muy excelente y retornamos. Ascenso. Velasco se pone primero. Después del cese de Rubio Sañudo, se pone al frente de una gestora que dirige el equipo esta temporada, lleva los destinos del equipo esta temporada. Ficha a un entrenador que él ya conocía de antes, Eduardo Toba, ya lo conocía de la década de los 60, y hace una limpieza importante en la plantilla. Y entonces ficha gente que resultaría importante, pues aparte de que la gente que llegó de abajo de la cantera recuperó a Vicente, que lo había tenido cedido en el Langreo, Mendoza del Vetusta, se incorpora Carrete del Caudal, Juan María, Nico, se ficha a Crispi, gente que al final dio un buen resultado y se conformó un equipo entre cantera y gente algunos que quedaban, por ejemplo Enrique Galán, Uribe y demás, pues se apañó un equipo muy importante. Fueron campeones con 51 puntos, solo perdieron 8 partidos. Bueno. Destacar que Lombardía fue el portero menos batido de la categoría, solo recibió en el Tartiere 3 goles y con 19. Solo recibió 19 goles, digamos, fue el Zamora de la segunda división, y el máximo goleador fue Enrique Galán con 23 goles, el máximo goleador de la categoría. Hay el 1 de junio del 72, el famoso empate de Elche, donde hay la icónica imagen de que se trata de comprar a Lombardía, el delegado del equipo, demás. Con ese punto se consigue ser campeón. Hay el partido anterior con la cierta polémica también del empate del Zaragoza, que si estaba amañado, que si demás. Y bueno, ahí también surge mucha polémica. Claro. Y el Zaragoza, de haber perdido en Oviedo, pues tenía muy pocas posibilidades de ascender. Y bueno, el partido, digamos que terminó con empate a 1. Fue, digamos, ese día se logra el ascenso porque aunque no era como campeón, sí que se lograba el ascenso, pero iba un sector del público que criticó bastante. Una sensación agridulce. Agridulce al final de aquel partido, digamos, que no se pusieron, digamos, toda la carne en el asador para ganar el partido. Claro. En la Copa, digamos que como digo, dieron un gran resultado, sobre todo las incorporaciones de la cantera, como Carrete, Vicente y demás, y Mendoza. Y en la Copa le elimina al Huesca y luego lo elimina el Español. El Español otra vez. Y el Español, sí, siempre nos cruzamos muchísimas veces. El Español es una pesadilla. Aquí, por ejemplo, destacamos otra fecha importante. El 11 de junio del 72 fallece el portero que había sido una leyenda del primer portero de la historia, Óscar Álvarez. Otra importante es que Chuso, el internacional, fue internacional amateur en Gijón contra Polonia. Y aquí, que vemos la imagen, aparece también la figura de Japo, que es un jugador que metía muchos goles en Primera Regional. En el Río Negro. En el Río Negro. Le dio mucho bombo Ricardo Vázquez Prada de aquella, que había que ficharlo. La verdad es que vino en el Vetusta, tampoco metió tantos goles, jugó un partido contra el Mosconi aquí y se acabaron las entradas. Te comentan que tenían que recoger las entradas y tuvieron que bajar a Secretaría por más y demás, porque se acabó el papel. O sea, fue una atracción. Y bueno, realmente después en el primer equipo no dio resultado, que de la fama goleadora no era lo mismo meter goles en regional que luego meterlos en categoría regional. Debutó en primera, pero destacar que
que aquello fue, pues digamos que fue un boom, fichar a Japo, incorporarlo primero para el Vetusta. ¿Acabó de taxista? Acabó de taxista, sí. Yo lo último que sé es que se jubiló como taxista. Como taxista. Sí. Bueno. Después, además, después de salir de aquí fue a la Avilés y demás y no tampoco triunfó. Bueno, pues fue una temporada, fue recibido el equipo en la plaza del ayuntamiento y claro, se tenía, digamos, pues muchas ganas de ascenso después de 7 años y la verdad es que fue apoteósico todo el recibimiento del equipo y demás. Qué bueno. Bueno, nos vamos a las 72-73 en Primera División. Sí, como digo, pues volvíamos después de 7 años a jugar en Primera. Velasco pasó de ser lo que había hecho antes Rubio Sañudo, pasó de ser en la Asamblea de Socios Compromisarios por la aclamación popular, pasó de ser gestora a directiva, prácticamente lo acompañaron todos los que están como directivos, todos los que estaban en la gestora. Sigue como entrenador, evidentemente, después del éxito Toba, pero ¿qué pasa? Que la cosa no marchaba bien y entonces en la jornada 16 decide apartarse y deciden también fichar a un viejo conocido, Sabino Barinaga, que había sido también viejo conocido también de Velasco. Sabino Barinaga. Barinaga, había sido jugador del Madrid, importante, y había sido entrenado a varios equipos y bueno, es un entrenador que hablas con los jugadores de aquella época y todos te resaltan su gran capacidad que tenía de estratega para plantear los partidos, que todos los jugadores de esa época guardan buen recuerdo de él, con los que hablas. Claro. Que era un estratega tremendo y que planteaba muy bien los partidos. Mira, fíjate. Bueno, Barinaga se estrena en un derbi que en enero del 73 que gana. Ya muy importante, 1-0. Sí. Aquí se refuerza el equipo con gente importante, se ficha a Jaquet, que era propiedad del Atlético de Madrid, pero que había hecho una buena temporada en el Burgos. Sí. Se ficha a Marianín de la Leonesa, evidentemente. Se ficha a un portero para la portería, suplente de Lombardía, a Javi del Villarreal, que no llegó a debutar ni en Liga ni en Copa. Y un lateral que venía del Comunicaciones de Argentina, Manuel Enrique, y un lateral izquierdo. Como digo, Toba abandona en la jornada 16, el Real Oviedo era colista con solo 11 puntos, entonces Barinaga hizo una gran segunda vuelta y logra mantener la categoría y queda con 9 victorias y 13 empates, o sea, hizo una segunda vuelta muy buena, espléndida. Y luego queda en el puesto 12. Y se salva, ¿no? Y se salva, sin ningún problema. Voy a hacer... Sí. No, adelante. Máximo goleador, como digo, a nivel Pichichi, a nivel nacional, logra el Pichichi con 19 goles Marianín. Y aquí destacar que en enero también del 73 el propio Marianín pierde en el Manzanares 2-1 y consigue el gol 1000 de Primera División, que fue también muy sonado porque la firma comercial de estos electrodomésticos Gailo madre mía, Gailo. Había un trofeo muy bonito para el ganador de plata que lo tiene en casa y cuando se hizo la exposición aquí en Tres Corrales se trajo. ¿Qué tiempos, Gailo? Sí, Gailo, rey del precio. Sí, y hizo incluso un concurso con premios para los aficionados de quién iba a ser el máximo goleador. Sí. O sea, buenísimo. Que un trofeo precioso de plata. Buenísimo. Voy a hacer un alto en el camino. A ver, Marianín, vamos a ponernos en contexto. Marianín es un delantero que viene de la Cultural Leonesa, ¿vale? Llega para un Oviedo que vuelve a la Primera División, o sea, él debuta en Primera División, con un equipo que en la primera vuelta prácticamente está colista y luego se salva, y queda Pichichi de la Primera División. Si alguien sabe algo de la vida, obra y milagros de Marianín, es precisamente José Ángel Muñiz Mangas, que ha escrito un libro, El jabalí del Bierzo, que era como se conocía a Marianín, porque, vamos a ver, yo sí sabía que había quedado Pichichi de primera con el Oviedo, lo que no sabía era que había sido una temporada mala.
Porque todavía, oye, si quedas Pichichi cuando el equipo quedó tercero y tal, fue que Sí, ganaste muchos partidos. Pero el éxito es que tú juegas y llega un equipo que acaba de descender, sí, una temporada, digamos, que fue lo que comentamos, la segunda vuelta buena, sí, y que eres el máximo goleador a nivel nacional, pues claro, porque también, como dice él, mucha gente me dice que mete goles de cabeza, pero es que los metía con las dos piernas también, Bueno, porque tenía un potente disparo y bueno, y por supuesto un salto de cabeza muy importante, que él quedaba suspendido en el aire, que era donde ganaba muchos balones, digamos, que se suspendía más que el defensa. Cuando el defensa estaba bajando, él todavía se mantenía. Pero vamos a ver, yo claro, en la 72-73 no había ni nacido, pero está el delantero centro del Real Madrid, que no sé quién es de aquella, y el delantero centro del Barcelona. Estaba Amancio, estaba pues gente importante, lo que comentábamos antes, que había estado en el Oviedo, Luis Aragonés, que era otro goleador, y entonces había gente muy importante. Y Marianín se impone a todos estos. Y Marianín ya tenía, bueno, hay que destacar que teníamos, bueno, era un equipo recién ascendido, pero tenía dos grandes extremos y otro delantero centro de apoyo, o sea, otro delantero, tenía Javier y Uría, que eran dos extremos muy importantes ya en el panorama, y con Galán también de apoyo en adelante. Pero, claro, tiene muchísimo mérito, además Marianín era un jugador, un delantero que nunca había jugado en primera, venía de jugar en tercera. En la cultural, que había sido máximo goleador, ahí en tercera había sido máximo goleador de todas las categorías en España, y venía de una temporada en la cultural buena, pero que bueno, era segunda división. Sí. Por lo tanto, el doble mérito. Lo que pasa que, bueno, luego ahí ya no tuvo tanta continuidad porque ya diversas lesiones, pero vamos, realmente tiene mucho mérito, digamos, como jugador esa temporada con 19 goles, ser el Pichichi a nivel nacional en un equipo y nadie lo consiguió. José Ángel, ¿lo conoces personalmente? Sí. Bueno, pues, ¿cómo es? Nada, una persona normal y corriente, muy apreciada en León, aquí en Oviedo también, porque cuando viene por Oviedo, pues hay gente que lo reconoce por la calle, entras en un establecimiento y lo reconocen, y él le encanta, habla con todo el mundo, se sigue sacando fotografías, vive en Favero, y bueno, pues es un hombre que aprecia mucho, es muy querido, siente mucho el Oviedo, tiene evidentemente también la cultural, pero él se siente muy querido en Oviedo por la afición que lo vio, y él también siente al Oviedo, evidentemente está muy pendiente, ve los partidos del Oviedo y le encanta venir a Oviedo y tener ¿Llegó contacto. a ser internacional? Llegó a ser, la temporada siguiente fue un partido internacional. Sí. Y le marca goles al mítico Iríbar. Esa temporada, en noviembre, le marca 3 goles a Iríbar en San Mamés, que fue también portada de la prensa deportiva, porque nunca había recibido 3 goles Iríbar, porque considerado de aquella el mejor portero de España, evidentemente. Solo lo había logrado 2 temporadas anteriores Marcial Pina, que era, bueno, circunstancialmente es asturiano, pero bueno, nació en Asturias, porque estuvo muy poco tiempo, pero solo lo había conseguido Marcial. Y entonces tuvo mucha resonancia. Además, fue un partido que el Oviedo perdía 2-0 y se remonta, o sea, perdía 2-0, se remonta, y cuando Marianín pide el cambio ganaba 2-3, y Marianín a partir del tercer gol pide el cambio por un golpe que sentía en un costado, y nos empata el Bilbao en el último minuto. Vaya. Y perdió un poco de, digamos, de magia todo esto. De magia. ¿Fue en esta temporada, en la 72-73? Fue en esta temporada. Fue en esta temporada. Para que los chavales jóvenes nos entiendan, marcarle 3 goles a Iríbar era como actualmente marcárselos a una mezcla de Courtois y Oblak, ¿vale? Aquello era infranqueable, era un
muro, tengo leído infranqueable, Iríbar en este caso. Sí, mira, aquí se da la circunstancia que en mayo del 73, a pesar de que iba en la cabeza Pichichi, había sido Pichichi, Kubala, el seleccionador de aquella época, llama para la selección a Galán. Y Galán juega en Ámsterdam, que el primer partido internacional juega 2, la temporada siguiente juega otro, juega en Ámsterdam unos minutos con el combinado nacional. Y no Marianín en este caso. No Marianín. Kubala, digamos que hay otro dato, bueno, así importante, que en el primer partido contra el Atlético de Madrid asiste Lángara, que cada vez que venía Oviedo era lo típico hacer el saque de honor, hizo no sé cuántos saques de honor en Buenavista. Y entonces fue el encargado de entregarle el trofeo Pichichi a Enrique Galán en ese primer partido. Mira qué guapo eso, claro sí. Bueno, finaliza la 72-73, nos vamos a la 7-3-7-4. Bueno, 7-3-7-4 en primera, pero desgraciadamente se desciende. Empieza presidente el mismo Velasco, empieza y termina, tenía mucha confianza en Barinaga y es Barinaga el que digamos, está en el banquillo toda la temporada. Aquí, en cuanto a fichajes, se refuerza el equipo con Alarcón y Lolín, que venían del Gimnástico de Tarragona. Se ficha a 2 jugadores que ya algunos había intentado cuando Marianín, de la Leonesa, a Villafañe y Piñán. Y luego se abren las fronteras, porque digamos que dentro del fútbol español los extranjeros se autorizaron, luego se retiraron cuando el Mundial porque perjudicaba, luego se permitía jugar la Copa y digamos que ahora se abre en el 73 que se pueden volver a fichar 2 extranjeros por club. El Oviedo, cuando se abre el mercado, solo ficha uno, un lateral Yorick que lo habían visto en un torneo ibérico de Badajoz y ya era, digamos, un lateral derecho adelantado a su época porque se incorporaba muy bien al ataque. Yorick, sí. Tenía que hacer el servicio militar Carrete y entonces por eso se reforzaba el lateral derecho. También se reforzaba con Lolín para ayudar a Juan Manuel por el lado izquierdo. Y bueno, se volvía a segunda. Se parecía que había una buena plantilla, pero bueno, se perdieron muchos puntos en el Tartiere, solo 9 victorias de 34 y se terminó colista. Digamos que Marianín esa temporada ya tuvo muchas lesiones y el máximo, Marianín y Galán marcaron 12 tantos cada uno, que no estaba mal, ¿no? Pero no acompañaron en goles que no dieron muchos puntos en algunas circunstancias. Aquí en la Copa hubo 3 eliminatorias. Almería, aquí importante, eliminamos a Almería, pero traemos un jugador que luego juega varias temporadas, se fijan los técnicos del Oviedo en Masi y se ficha a Masi Callejón, que se incorpora después de esta eliminatoria de Copa. Eliminan también al Málaga y caen eliminado por un Barcelona. Sí, bueno, aquí no se pudo hacer más. Aquí destacamos que es la única temporada en la historia que tiene el Oviedo, esa temporada tiene 3 internacionales. Marianín juega un partido internacional en Turquía con la selección. Uría juega 3 partidos, el primero contra Yugoslavia, que Kubala, después de ver los entrenamientos en las convocatorias en Madrid, los entrenamientos, lo ve y lo sitúa de lateral izquierdo y hace un gran partido, cuando no había jugado de lateral izquierdo. Juega 3 partidos esa temporada con la absoluta. Y Galán, que juega su segundo partido en mayo contra Alemania, en Sarriá. No hay otra temporada que el Oviedo tenga 3 internacionales, a pesar de que pierde la categoría. Bueno, pues aquí hay otra cosa importante que si coges la prensa de la época y sobre todo una revista que había en la época, Asturias Semanal, que hay una corriente de que se trató de hacer un equipo, la fusión,
De Oviedo Sporting. De Oviedo Sporting y formar un equipo Asturias Club de Fútbol fue muy polémico y la propia revista entrevistaba a la opinión de muchos, digamos, estamentos sociales de la región, pero bueno, aquello no fraguó, pero bueno, hubo ahí una pequeña corriente de que si se hacía un gran equipo para competir a nivel nacional... Y el campo en llanera. Y bueno, eso ya no, en ese momento no se hablaba más bien de campo, se hablaba más bien de la fusión, que dicho sea de paso, las relaciones entre los clubes, digamos, era una relación amigable. Sí. Bueno, eso, no tiene por qué no. Por qué no. Pero bueno. Yo creo que la afición de Gijón tampoco querría. No, yo creo que no. Yo creo que no es que... Pero bueno... Hagamos un ejercicio de ciencia ficción. Si ahora mismo se volviese a plantear, yo creo que bueno, y hubo ahí... En tiempos de Eugenio Prieto se volvió medio a hablar... Ahí a principios de los 80 hubo ahí incluso hay alguna portada de AS saliendo con que si la fusión, que si... Pero bueno, desde luego que no cuaja y yo lo veo inviable. O sea, yo veo inviable una fusión. Creo que no. No la veremos. No la veremos. Desde luego que no. Por lo menos. Bueno, nos iríamos a 7-4-7-5. Bueno, 7-4-7-5 estamos en segunda. Sí. Una temporada en segunda, que evidentemente va a ser de ascenso. Sí. El club Velasco ficha a un entrenador joven como era... solo con 34 años, Vicente Miera, que lo había hecho muy bien en el Unión Popular de Langreo. Sí. Aparte de ya teníamos como fichaje a Yorick, fichan un portero que tenía mucha, digamos, que era muy importante, con una trayectoria detrás muy importante, como era Dukovic, era yugoslavo también, había sido internacional en la selección yugoslava y había estado en el Estrella Roja varias temporadas, había jugado Copa Europa con el Estrella Roja y demás. O sea, hay que tener en cuenta que los yugoslavos, hasta que no cumplían el servicio militar y demás, no podían salir hasta los 28 años de su país. Y se fichan también dos extremos importantes que pedía Miera, como eran Cortés del Deportivo de La Coruña y Ortuondo, que venía de todo un Atleti de Bilbao, había estado cedido en el Logroñés haciendo una buena temporada y no encajaba en el Bilbao, y entonces viene al Oviedo a segunda división. Con Miera una gran temporada, solo 4 derrotas, fueron campeones con 52 puntos y esta última hora hay una dura competencia con Racing y Sevilla, que también suben estos dos equipos, de aquella subían 3 y tenemos los mismos puntos que el Racing, pero la última jornada se empata en Santander y por mejor gol laboral es campeón. Aquí el máximo goleador vuelve a ser Marianín, pero del equipo. En esta ocasión, a pesar de estar una parte de la temporada lesionado, pues marca 20 goles, que fueron muy importantes. Sí. Como ya dije en alguna otra pasaje de estos capítulos anteriores, Velasco siempre quería tener la economía muy saneada y entonces en el verano del 74 traspasa a Uría al Madrid y bueno, hay que hacer caja y se traspasa. Digamos que aquí hay otra cosa importante dentro de la preparación del equipo. La innovación que hace Vicente Miera es que se hace la primera pretemporada, se va a hacer la primera pretemporada a Pajares, y que era toda una novedad. Están una semana en Pajares haciendo la temporada. Y aquí, como veníamos viendo en el capítulo de cuando se adquiere el Requesón, aquí ya se estrena el primer campo y la presentación, cuando bajan de Pajares, la presentación del equipo se hace en el Requesón, y a partir de esta temporada 74-75 ya empieza a jugar el Vetusta. Claro. Y bueno, pues en Copa, digamos que tenemos 3 eliminatorias, elimina Jaén y Sabadell y cae eliminado por el Burgos en penaltis. Y esto pero asciende a primera división. Asciende a primera división como campeón.
Bueno, pues nos vamos a la 7-5-7-6. 7-5-7-6 que volvemos a primera. Siguen los mismos mandatarios, digamos, digamos Velasco Chuché como presidente y en el banquillo Vicente Miera, que está toda la temporada. Se refuerza el equipo con el uruguayo Bartolota. No era la primera opción, pero se va Mesa por América, Sudamérica, a una serie de jugadores y al final termina en Uruguay y se trae un jugador que despuntaba mucho, joven, con 20 años, Daniel Bartolota, que digamos de paso no se adaptó, digamos, al fútbol español y no dio el rendimiento que se esperaba. Se ficha un defensa del Barcelona Atlético, Laguna, y se trae también otro jugador que le gustaba a Vicente Miera, Vallovera, y se ficha también un portero Taladriz que digamos que jugó muy poco como portero suplente. Sí. Digamos que los últimos partidos de la primera vuelta y toda la segunda supuso un esfuerzo importante. Se empezó muy mal la liga para tratar de mantener la categoría, pero no se logra. Se hace, digamos, entre comillas, una segunda vuelta y al final le falta un punto para mantener la categoría. Se ganó 11 partidos de 34 y con 5 empates. Esta temporada se da la circunstancia que descienden los dos equipos asturianos. El Oviedo y el Gijón. Y el Oviedo y el Sporting, sí, junto con el Granada. En la Copa, digamos que máximo goleador fue Alfonso Alarcón con 10 tantos, el que se había fichado de la temporada anterior. Y bueno, se desciende, como digo, se desciende. En la Copa hay dos eliminatorias también, que ya saben, lo normal, lo habitual. Nos eliminamos al Talavera y luego nos toca al Barcelona y nos elimina. 0-0 en Oviedo y 4-0 en Barcelona. Sí. Y bueno, al final de esta temporada hay elecciones, se convocan elecciones y se presenta Velasco, que gana las elecciones y trata de renovar a Vicente Miera para segunda división, pero Vicente Miera ya, bueno, con el tema de las elecciones y demás, se tarda, digamos, en ofrecer el cargo y entonces ya había llegado a un acuerdo con el Sporting y se va a Gijón, que tuvo mucho éxito ahí en Gijón como entrenador. Digamos, aquí al final de temporada pues se vuelve a tratar de sanear la economía y se traspasa al Valencia, a Carrete. Lo que decimos, siempre tratando de hacer caja. Claro. Y aquí en esta temporada también se celebra el 50 aniversario, en el año 76, y entonces para celebrar se hace un torneo que se llama el torneo presidente y bueno, porque no es, digamos, 50 aniversario, se pasa de puntillas. Dos cositas. Una, en esta temporada es cuando Carrete cubre a Cruyff de una manera espectacular y no lo deja moverse y Cruyff acaba llamándolo enano o no sé qué. Exactamente. Sí, es en esta temporada. En esta temporada cuando viene Cruyff y ya pues, que se había abierto, digamos, los extranjeros en el fútbol español y entonces digamos que Cruyff era el mejor jugador del momento y entonces Carrete lo persigue, está en los vestuarios. Bueno, a pesar de eso nos mete 2 goles. O sea pero bueno, igual nos hubiese metido 4. Tranquilamente, porque fútbol para ello tenía. Sí. Otra cosa, 50 aniversario del club y se desciende. Una cosa que en su día escuché, no recuerdo a quién, y quizás me lo pueda corroborar. En el 25 aniversario, en el 50 y en el 75, ¿el Real Oviedo desciende? Bueno, en el 50 aniversario,
que era en el año 51, estábamos en segunda. No se asciende. De hecho... Digo, cuando se cumplen... A ver, cuando mal. Cuando se cumplen 25, 50 y 75 se desciende de categoría. No, porque los primeros 25 años, ¿sí? Digamos, se desciende en el año 50. Sí. Y la temporada 50-51, o sea, en el verano del 51 o marzo del 51 se cumplían los 25 años, estamos en segunda, no se asciende. Correcto. De hecho, fue una pequeña decepción porque miras la prensa y había la directiva de aquella época, trataba de hacer un torneo y jugar primero y luego enfrentarse al campeón de primera y demás, sí. Estaba programado y no se hace ningún acto por la decepción de no ascender. Correcto. Y luego aquí, evidentemente, estábamos en primera, se desciende. Digamos que en marzo, cuando se cumple, están en primera, sí. y luego la siguiente, en los 75, también en primera, pero se desciende. O sea que... Pinta mal, ¿eh? Sí, bueno. Pinta mal para el año que viene. Sí. Bueno, a ver si rompemos. Para el que sea supersticioso. Sí. Bueno, vamos a la 76-77. 76-77. En esta temporada es cuando se da el partido famoso del Oviedo con el Sporting. Exactamente. Esta temporada. Haremos un alto en el camino ahí también. Aquí, digo, de nuevo en segunda. Sí. Aquí hay otra cosa importante dentro del fútbol, que se implantan las vallas en el Carlos Tartiere, en todos los campos. Presidente Velasco, y sí. Ante la marcha de Miera al Sporting, pues el entrenador se ficha a Toni Cuervo. Y en cuanto a fichajes, como se había ido Carrete, pues se refuerza el lateral derecho con Francisco Galán, que venía del Atlético de Madrid. Y luego hay otros dos refuerzos que vienen en la operación de traspaso de Carrete al Valencia. Entran Esteban, un centrocampista, y Gitano Jiménez, un delantero. Pasan a ser propiedad del Oviedo en esa operación. Y bueno, luego surge también algún cantero como José Carlos, Valdés, sí. Y demás. Digamos que se inicia la liga y que fue un auténtico fracaso no ascender. Se hace una mala primera vuelta, la segunda vuelta es buena y llega al partido que comentabas decisivo del derbi. Bueno, entonces, esta temporada, hay veces que la vida tiene momentos, la vida de las personas, sí. y la vida de los clubes tiene momentos, y el Real Oviedo llega en esta temporada a un momento culminante, a un partido de a vida o muerte, de a cara o cruz. Y si con el Sporting, de aquella ya Sporting, entiendo, sí, ¿no? Porque sí, ya había sí, muerto sí, su excelencia. Sí. Y si con el Sporting tiene vidas paralelas, digamos que es un partido que cambia la vida a los dos para siempre. Exacto, cambia la vida para los dos porque se da la circunstancia que el Sporting asciende y ahí empieza, digamos, su mejor época. Yo creo que su mejor época, además con Vicente Miera en el banquillo, con parte de Vicente Miera en el banquillo, parte de su mejor época. Y nosotros, la temporada siguiente, como vamos a ver, descendemos a Segunda B por primera vez. O sea que digamos que fue un partido que cambió la historia de los dos equipos por una larga temporada. Así es. Aquí podemos... ¿Cómo se llega a este partido y cómo se desarrolla? Vamos a ver, se llega a este partido, el Sporting es primero, sí. con 2 puntos por encima. En Gijón... de aquella la victoria vale 2 puntos. Cuidado, de aquella la victoria valía 2 puntos. Sí, hay que tenerlo en cuenta que está. Y entonces, 2 puntos por encima del Sporting. Digamos que en Gijón se había terminado de empate, con lo cual, si el Oviedo gana ese partido por golaveraje, se coloca líder, prácticamente en primera división. Entonces nos adelantamos en el marcador, un partido con lluvia y mucho barro y demás. Empata Quini con un gol polémico y luego Ferrero a última hora marca el segundo gol, con lo cual consigue la victoria.
Nosotros, digamos, ya prácticamente no nos quedan opciones porque nos queda ir a jugar a Levante, pero ya con muy pocas posibilidades ya de ascenso, al perder ese partido. Un partido que pasa a la historia por un gol polémico. Un gol polémico, exactamente. ¿Qué pasa con ese gol remata Kini y un centro, creo recordar, un córner, y el balón se lanza a Dukovic y el balón se le escurre por debajo del cuerpo, entra lentamente en la portería y que bueno, hay imágenes donde se puede ver por ahí todavía. Y bueno, hay parte de la afición que cree que ahí hay un tongo, digamos, y otra parte de la afición, entre los que me incluyo, que creo que es una jugada desgraciada y que digo que hablas con compañeros que dices que ni mucho menos fue una jugada desgraciada. Hay que creer en la honestidad de la gente, y yo creo que Dukovic pues suponía el ascenso para él también del Oviedo. No lo sé. A mí no me, aunque a mucha gente le deja dudas, yo creo que a mí no me deja dudas, pero bueno, fue entre la afición, claro. Hay como en los toros, división de opiniones. División de opiniones. Y como hay división de opiniones, qué mejor cosa que vean las imágenes, claro. Y ustedes podrán juzgar, bueno, pues si hubo, no hubo o dejó de haber. Aquí resaltamos también el máximo goleador, que fue Galán con 21 tantos, y luego le siguió Alarcón con 9. Bueno, en Copa eliminan al Palencia y luego toca, digamos, un Miura, que fue el Valencia, y nos elimina. Aquí hay otra cosa que empieza a llamarse la Copa, venía llamándose Copa de Su Excelencia, el Generalísimo, y aquí empieza a ser la Copa del Rey. La Copa del Rey. Y el cambio de nombre tampoco nos trajo suerte. No, tampoco nos trajo suerte. Tampoco les trajo suerte. Y bueno, evidentemente fue una temporada que finalizó con una enorme decepción por ese partido, que lo tuvimos en los labios. Y bueno. Bueno, esas cosas pasan. Nos vamos a las 77-78. Bueno, a las 77-78 pues seguimos en segunda, y es la temporada que comentábamos antes decepcionante del descenso. Sigue Velasco y hay una cosa muy extraña, y es que ante las críticas, la decepción que había, muy crítico, era un sector de la afición, lo criticaba, ya con pancartas, ya había habido pancartas, Velasco dimite en el campo y demás, y entonces en la asamblea de julio de compromisarios, él ya incluso tenía gente fuera que no tenía acceso a la asamblea, que no eran compromisarios, pidiendo la dimisión, que se celebraba en el Seminario Metropolitano, en el Salón de Actos. Pues él presenta la dimisión, y según los estatutos podía seguir como presidente Jaime Estrada, y bueno, en la asamblea dejó claro que estaba dispuesto a seguir el resto del mandato, pero bueno, tuvo presiones, tuvo bastantes presiones de que digamos de la llamada oposición que había en aquel momento, y entonces en diciembre convoca elecciones y sale elegido por primera vez en el fútbol profesional español unas elecciones democráticas donde pueden votar todos los socios, y sale Riesgo Morán, que ya había estado de directivo con Velasco y demás, y sale elegido en diciembre como presidente. Sí. Como entrenador ficha a Velasco, había fichado a Rui Sosa, un jugador que había sido jugador del Sevilla, y bueno, tenía cierto prestigio también de entrenar a varios equipos, y la mala marcha del equipo desde el inicio, solo está las 28 primeras jornadas, y recuperan otro ya aquí en el cargo, bajo la presidencia de Riesgo Morán, recuperan a Sabino Barinaga, traen a Sabino Barinaga por tercera vez, y a ver si trata de salvar, a ver si salva al equipo, pero no fue posible. Aquí se produce, yo creo que un hecho importante, cuando las famosas listas grandes, que eran cuando se daban las bajas el 30 de junio, pues ahí digamos, dan la baja gente importante, como era el portero Dukovic, con la mala imagen que había dejado.
al portero César también, que después tuvo una trayectoria muy notable en equipos como Hércules y Almería y demás. Y también se da a la baja a Jaquet, que digamos, pues fue también destacado, se fue al Valladolid y tuvo una trayectoria todavía importante a pesar de su veteranía. Y de fichajes, pues se ficha para la portería un portero Seoane que había tenido una trayectoria importante en el Depor y en el Salamanca, pero aquí no dio resultado. De hecho se tuvo que fichar en el mercado, no en el mercado de invierno, sino a media liga se incorporó a Camuel del Ensidesa, que vino acompañado del extremo Javi. También se fichó ese verano a Antuña, un central del Ensidesa, a Sebas, un extremo que vino del Santander, que había sido importante allí. Y bueno, López, también se fichó a López Botella. Bueno, su rendimiento no fue el deseado y se buscaba otra vez volver, pero no dio resultado. Aquí hay otro tema importante. Se lesiona en Zaragoza en un partido Enrique Galán, que era, digamos, un delantero, la referencia en ataque, con la más lesión muy importante de rotura de tibia y peroné. Hay la famosa que el árbitro queda tendido en el suelo, el árbitro no pita ni falta y le manda a levantarse, y luego cuando ve que hay ruptura de tibia y peroné, que da la circunstancia que el mismo árbitro Montes Espigares luego, el día que reaparece en Oviedo, pita el partido contra el Alavés, se da esa circunstancia. Madre mía. Y fenómeno de árbitro. Bueno, como digo, cuando se cesa Ruiz Sosa, todavía estaba un punto por encima del descenso. Sí. Y digo, se ficha a Barinaga, un viejo conocido. Sí. Y se da la circunstancia aquí, temporada de la mala suerte, que precisamente se cumplió este año, ahora 47 años, que se empata a cuádruple empate de 35 puntos y por golaveraje particular entre los cuatro, pues es el que desciende el Oviedo por primera vez a Segunda División. ¿A Segunda División B? A Segunda División B. Y sí. Y mala suerte porque 4 equipos y nos toca a nosotros descender. Madre mía. Aquí aquí es mala suerte. Sí. Vamos a tener la temporada siguiente un poco más. Máximo goleador aquí es Alarcón. Y aquí se juegan 4 eliminatorias, pero bueno, se elimina Pontevedra, Leonesa y Onteniente, equipos de segunda, sí, y se cae ante el Deportivo Alavés. Aquí al final de temporada se produce la baja de dos bajas importantes, Enrique Galán y Atensi, que cuelga las botas después de 13 temporadas. Enrique Galán había estado 10 temporadas en el Oviedo y bueno, ya son veteranos. Enrique Galán se va, Atensi, como digo, cuelga las botas y en el verano del 78 se le hace un partido de homenaje contra el Sporting aquí en el Tartiere. Y Galán se va al Getafe, pero bueno, ya en el declive de su carrera. Totalmente. Bueno, nos vamos a las 7, 8, 7, 9, 78, 79 en Segunda B. 78, 79 en Segunda B. Riesgo Morán como presidente. Entrenador, se ficha a un entrenador de aquí, nacido aquí en Oviedo, que era Lalo, que ya tenía experiencia de varios equipos. José, aquí ya veías al equipo, ¿no? En el campo, ya lo veías. Sí, yo desde la 72-73 ya iba asiduamente en Primera División. Claro. Así se me hizo que mi ídolo Marianín, como claro. Yo siempre digo lo mismo, que te queda en la retina el que mete goles, entonces te queda como referente. ¿Qué fue más traumático? ¿Este descenso o el que hay 30 años más tarde, 20 años más tarde? Bueno, yo creo que fue el de 20 años más tarde. Sí, más traumático. Bueno, es que aquí en realidad no sé, porque en realidad veníamos de la decepción de no subir. Al final de la temporada 76-77 y luego la 77-78, que fue tan mala, sí. O sea que
que yo creo que estaba en una dinámica el club deportiva e institucionalmente que también, bueno. Digamos que igual no se pueden comparar por las dos de malas. De malas, las dos. Sí, porque la otra también venía arrastrando. Sí. Bueno, llegaremos a aquello también, si os quiere. Sí. Bueno, 78-79. Como digo, se ficha a Lalo. Claro, el objetivo era el retorno a segunda, sí o sí. ¿Como entrenador en este caso? Sí, como entrenador a Lalo. Y como la cosa no marchaba bien, pues cuando iban sextos en enero, pues se cesa. Y le vuelve otra vez el club a echar mano de un técnico de la casa que estaban. Riesgo Morán había incorporado como técnicos a de Diego y José María para la estructura técnica del club, y entonces deciden, bueno, Luis Diestro ya era mayor, José María todavía no tenía el título, y entonces forman el tándem Diestro-José María en las últimas 18 jornadas para sustituir a Lalo. O sea, no fue un paseo militar por la categoría. No fue un paseo militar, y de hecho se asciende, como comentaba antes, la suerte de esta temporada, que tuvimos suerte, viene en la última jornada, cuando el Mirandés, simplemente con el empate en su campo frente a la Unión Popular de Langreo, ascendía, porque ya el Palencia ya era primero, que era el que ascendió como campeón. Entonces nosotros la última jornada jugábamos con el Palencia, necesitábamos también ganar. Bueno, se gana con un gol de Herrera al Pegaso en la última jornada. Termina el primero el partido de Oviedo y nos quedamos en el campo ya esperando el resultado. Había muy pocas esperanzas porque primero marca el Mirandés y luego empata Langreo, y ya en los últimos minutos con el empate ya nos tendíamos. Había gente que había abandonado el campo y que luego vuelve cuando oye por la radio el famoso gol de Atilano, que gana el Oviedo en Miranda con ese gol, o sea, gana la Unión Popular en Miranda con ese gol, y daba el ascenso al Oviedo. Fue muy criticado también de aquella el portero del Mirandés, un tal Zunzunegui, que estaba jugando las últimas jornadas por el titular, y fue muy criticado porque, bueno, parece que fue un error muy, muy grosero el gol de Atilano. De hecho, hay una imagen donde el fotógrafo solo capta el balón en las mallas, y solo se ve la portería con el balón en las mallas, y ahí digamos que tuvimos suerte, la suerte que no habíamos tenido. Y se comentó mucho en Miranda, y yo conocía de hecho un informador deportivo que si el Oviedo había primado al Langreo en aquel partido y demás. Bueno, parece ser que sí, que hubo una prima, y después hubo un partido de homenaje aquí donde se homenajeó a los jugadores, y bueno. El caso es que todas estas, vamos a entrecomillar la palabra, miserias coinciden con el mejor momento de la historia del Sporting. Exactamente. Para más Inri. Nosotros, había un famoso dicho, el Sporting a Turín y el Oviedo a Turón, pero fue bueno, entre las aficiones. Y bueno, aquí hay otro tema importante. Dentro de esta temporada se da la primera huelga de futbolistas en el fútbol español, que fue el 4 de marzo del 79, una jornada, porque los futbolistas, tenemos que decir que hasta ese momento había derecho de retención. Tú no te podías marchar del club aunque se te terminara el contrato, tenía la opción de mantenerte, de subir un tanto por ciento y mantenerte retenido. Entonces los jugadores querían abolir ese derecho de retención para quedar libres cuando finalizase el contrato. Hicieron, hubo una huelga y digamos lo consiguieron. En segunda B, el máximo goleador fue Cesario Parajón, con 14 goles, un jugador que surgido de la cantera, primero en el Oviedo juvenil, luego en el Vetusta, y Ortuondo con 12 goles. En Copa tuvimos 3 rondas, eliminados al Deportivo Gijón y al Santoña,
En el partido de Santoña, por ejemplo, como anécdota, debutaron el portero Viti y Ondina y nos elimina otra vez el Deportivo Alavés. Y como final, que por fin volvemos otra vez, después de una temporada solo con un poco de suerte, volvemos a segunda división. Y afrontamos la última de esta década, 79-80. Afrontamos la última, que es en segunda división. Entonces, aquí se produce un cambio en la presidencia. Digamos que el que ponía el dinero y demás era el vicepresidente García Yagüe. Entonces, Riesgo Morán dimite y cede la presidencia a García Yagüe. Entonces se ficha como entrenador a también otro entrenador con cierto prestigio para la categoría, que era Nando Yosu, que iba a estar 2 temporadas. Se hacen como fichajes para paso de nuevo a segunda división a Samos, Martín Roales, que venía del Castilla, había jugado algún partido con el Madrid, Astrain, un veterano del Athletic de Bilbao, que ofreció un central mal rendimiento, Barrero, un jugador que había surgido en la cantera del Ensidesa y venía del Valencia, ya muy tocado, Palmieri, que un argentino que había estado a prueba y que realmente pues tampoco lo ficharon, y había jugado unos partidos a prueba en pretemporada, los ficharon, no aportó gran cosa, y luego surgió algún canterano, como digo, como Manolín, Castro, Ondina, que también ayudaran. La Liga en casa era un equipo que se mostró firme y después, pues en la segunda vuelta, pues logra quedar en la mitad de la tabla, una temporada que bueno, digamos de tránsito, sí. y digamos que logra quedar en media de la tabla y que bueno, que no estaba mal, no había más o menos objetivo que mantener, digamos, la categoría. Había un récord, esa temporada se produce un récord, digamos, negativo que no consigue ganar fuera del Tartiere, ningún partido. Aquí el máximo goleador con 12 goles queda Herrera, un delantero centro que había venido la temporada anterior cedido por Barcelona y que continuaba segunda temporada cedido por Barcelona, fue el máximo goleador. Y después en Copa se elimina al Ensidesa, al Santoña y al Ibiza y se cae contra el Celta. Aquí, esta temporada, se empieza a gestionar la reforma del Carlos Tartiere para el Mundial 82 y en abril de 1980 la corporación gestiona ya un crédito y se aprueba la reforma. Hubo cierta polémica si se hacía un campo nuevo, si se reformaba. Luego al final se optó por reformar totalmente, porque solo quedó, digamos, las dimensiones del campo que estaba en el mismo sitio, lo demás fue todo nuevo. Otra cosa importante, en diciembre del 79 se crea un bingo para la economía del club, en los bajos de Santa Cruz 9. En principio el proyecto era hacerlo en Valentín Masí, pero luego se hizo allí. Y aquí hay otro hecho importante que en diciembre, como hablamos la temporada anterior, había sido Cesario Parajón el máximo goleador. En enero del 80 tiene un accidente de tráfico y fallece. Era una gran promesa del fútbol y que tenía al Oviedo puestas muchas esperanzas, y un accidente de tráfico, pues en Siero pues fallece. Tuvo un accidente mortal donde falleció él y que conducía el coche y un acompañante. Y eso fue, digamos, muy triste porque fue una pérdida muy importante todo lo que supone para el club y durante la temporada, pues ya no sé, digamos, el mal sabor que te deja en torno al club y a la afición. Marca toda la temporada. Ya marca toda la temporada y digamos que así termina pues esta década que pasamos por, como decíamos al principio, por 3 categorías. Claro. Bueno, finalizamos esta década con ese sabor triste, con ese sentimiento triste. Vamos al viernes que viene,
pues iremos con la década de los 80. Otra década de sobresaltos, porque se está en segunda, no se baja a segunda B otra vez, no, porque se reforma la competición y se extiende a primera. Y se extiende a primera. Luego la directiva de Bango en el último año de mandato recurre a un entrenador de prestigio como era Vicente Miera, acepta, viene y se hacen refuerzos importantes. Bueno, se... lo veremos. ¿Quién sería el jugador franquicia, el jugador estrella de los 80? Bueno, ahí Carlos, que vino y quedó máximo goleador de segunda, sí. Y digamos que puede significar, luego, pues no sé, tenemos otro jugador importante dentro, un jugador de la cantera que fue 4 veces internacional, como Luis Manuel, que no es nada fácil acceder a la selección absoluta. Pero, y el jugador que más veces ha vestido la camiseta. Exacto. Y entonces... No, digo, y en este caso también, en los 80, Berto... Berto, que no, bueno, ya fue la siguiente década del 90 cuando jugó el partido en la selección. Pero digamos que, como siempre nos quedamos con la retina, con el goleador, digamos que Carlos fue un jugador muy importante para la vuelta del equipo a primera. Pues ponemos a Carlos Antonio Muñoz Cobo, en este caso. Carlos Antonio Muñoz Cobo. Bueno, pues José Ángel, nos vemos el próximo viernes y afrontamos ya lo que es la década de los 80, otra década de sobresaltos. De sobresaltos, sí, porque ya decimos que estuvo a punto de... Una reestructuración nos salvó y bueno, después... Una gran temporada nos devolvió a la élite. Con promoción incluida. Con promoción incluida. Eso, y suspense incluido. Bueno, lo veremos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Como gracias también les damos a ustedes por acompañarnos un viernes más en este viaje en el tiempo, en la historia del Real Oviedo, un club casi centenario. Gracias por su atención. Buen fin de semana. Buenas noches.